Guadalupe creció en un pueblito a orillas de un río que corría sereno por el corazón de Jalisco. Su madre cosía ropa ajena a la luz de un quinqué, y ella aprendió el oficio siendo todavía una niña. Los dedos finos de Guadalupe eran hábiles con la aguja, pero su corazón era todavía más delicado. Tenía el cabello rojizo que llamaba la atención en cualquier calle y unos ojos verdes y vivaces. Desde joven aprendió que el mundo poco perdona a quien nace sin cuna de oro ni dinero guardado. Pero también aprendió que la dignidad no se compra, y esa lección jamás la olvidó. Cuando cumplió 18 años, Guadalupe se fue a trabajar como costurera a una casona de gente bien en Guadalajara. La señora de la casa era fría, pero toleraba el talento de la joven con un silencio calculado. Fue en esa casa donde conoció a Santiago, hijo de comerciantes, un joven de modales suaves y promesas fáciles. Santiago la cortejó con flores y billetes doblados, y Guadalupe, todavía ingenua, creyó en cada palabra. Durante 4 años guardó los sueños de él como si fueran propios, con cuidado y fe. Nunca imaginó que aquel amor sería el peso más cruel que llevaría sobre los hombros. La petición de matrimonio llegó una tarde de abril bajo una jacaranda en flor en el jardín. Santiago se arrodilló con un anillo sencillo y una sonrisa que parecía sincera en ese preciso momento. Guadalupe dijo que sí con lágrimas en los ojos, sin saber que le estaba diciendo que sí a una trampa. La familia de Santiago sonrió para la foto, pero tras bambalinas tejían otros planes para el hijo. Ellos toleraban a Guadalupe mientras era solo una novia sin nombre ni herencia que ofrecer. Pero una prometida era distinto, y los Elizondo no pensaban aceptar a una costurera en la familia. Los preparativos de la boda ocuparon meses enteros, y Guadalupe cosió su propio vestido con amor. Cada puntada en la tela blanca era una promesa silenciosa de felicidad que ella creía merecer. Su madre lloraba de orgullo al verla probarse el vestido a la luz de la ventana abierta. La ceremonia sería sencilla en una pequeña parroquia de cantera en el centro del pueblo donde crecieron juntos. Guadalupe no necesitaba lujos, solo necesitaba honestidad y pensaba haberla encontrado en él. El día más esperado de su vida llegó con un sol fuerte y un silencio extraño. Las bancas de la iglesia se fueron llenando despacio, y Guadalupe esperaba detrás de la puerta lateral con el corazón desbocado. Su madrina le acomodaba el velo con manos temblorosas, y las flores del ramo perfumaban el aire caliente. Pero los minutos pasaban, y el altar permanecía vacío, sin Santiago, sin ninguna señal de su presencia. Los murmullos comenzaron primero como susurros, después crecieron entre las filas como un viento inquieto. La madre de Guadalupe salió discretamente a preguntar y volvió con una mirada que lo decía todo. Santiago no vendría. Se había ido de madrugada para casarse en secreto con otra mujer, una más rica. Guadalupe salió de la iglesia con el vestido blanco y el ramo todavía en las manos, delante de todos. La gente la miraba con esa mezcla de lástima y curiosidad que humilla más que cualquier palabra. Ella no lloró delante de nadie porque había aprendido desde chiquita que el dolor es cosa privada. Caminó despacio por la calle principal del pueblo, como si cada paso fuera una declaración de resistencia. Por dentro, algo se rompió en ese momento, silencioso como un cristal fino quebrándose dentro de agua fría. Pero no se detuvo. Guadalupe nunca se detuvo. Eso era lo más verdadero que tenía. Mi gente querida, antes de continuar, necesito hacer una pausa aquí en este momento tan especial. Ustedes que están aquí conmigo ahora, acompañando esta historia, son la razón por la que sigo narrando. Si esta historia ya les llegó al corazón hasta aquí, regálenme un like con todo su cariño ahora mismo. Ese gesto tan simple ayuda enormemente al canal a seguir trayendo historias como esta para ustedes.
Suscríbanse también para no perderse ningún capítulo de esta y de tantas otras historias emocionantes que vienen en camino. Y platíquenme en los comentarios desde qué ciudad o estado de nuestro México, lindo y querido, me están escuchando hoy. ¿Qué hora es por allá donde están ahora, mi gente? ¿Ya es muy de mañanita o ya es nochecita? ¿O andan en un descansito a mediodía? Sea la hora que sea, me da un gustazo que hayan decidido pasar este ratito conmigo. Esta historia fue hecha con mucho cuidado y amor, pensando en cada uno de ustedes que me escucha. Gracias de todo corazón por estar aquí, por confiar en este canal, por acompañar cada palabra. Ahora sigamos, porque a Guadalupe todavía le queda mucho camino por delante, y la historia apenas está comenzando. Esa misma tarde, mientras el pueblo todavía chismeaba sobre lo ocurrido, Guadalupe fue hasta el río. Se sentó en la piedra de siempre, aquella donde solía pensar cuando el mundo se le venía encima. El agua corría igual, indiferente al dolor humano, y eso, de cierta forma, la calmó por dentro. No se arrepentía de haber amado, solo se arrepentía de haberle creído a alguien sin honor. Se quitó el velo despacio y dejó que la tela fina cayera sobre la corriente, llevada por el agua serena. Era un gesto pequeño, pero para ella significaba una cosa clara: aquella vida había terminado allí. En los días siguientes, Guadalupe volvió al trabajo como si el mundo entero no se le hubiera derrumbado encima. La aguja entraba y salía de la tela con la misma precisión de siempre, pero sus ojos estaban distantes. Las compañeras la miraban de reojo y hablaban en voz baja, como siempre se hace cuando alguien sufre en silencio. Ella fingía no oír, pero cada susurro se le clavaba como una basurita pequeña y persistente en el ojo. La patrona la llamó un día y le dijo, sin ninguna gentileza, que necesitaba a alguien más enfocado en el trabajo. Guadalupe entendió el mensaje antes de que terminara la frase y salió con la cabeza en alto y las manos hechas puños. En la mañana que dejó aquella casa, la ciudad todavía comentaba el escándalo de la iglesia con un gusto casi cruel. Algunos repetían la historia con una pena estudiada, otros con un placer disfrazado, como si el dolor ajeno divirtiera. Guadalupe caminaba entre esas voces como quien atraviesa un campo de espinas sin permitir que ninguna la hiciera detenerse. No sabía, sin embargo, que entre los presentes en la iglesia había alguien que la había observado con una atención inusual. Rodrigo de la Vega, parado al fondo de la nave por un asunto con el párroco del pueblo, lo vio todo. Vio a la novia plantada, vio su silencio y vio, sobre todo, la manera en que salió sin suplicar. Aquello lo perturbó más de lo que le gustaría admitir y por una razón que no comprendió de inmediato. No era solo compasión, porque compasión ya había sentido antes por otras miserias vistas a lo largo de la vida. Era otra cosa, más profunda y más incómoda, como si hubiera reconocido en ella una soledad parecida a la suya. Esa misma tarde, al saber por un mozo que la costurera había sido despedida después del escándalo, decidió actuar. Mandó que el carruaje con el escudo de la familia diera apenas una vuelta por la calle principal para no levantar sospechas. Después se bajó antes de la esquina, despidió al cochero, cubrió su saco fino con una capa más sencilla y esperó. Sin trabajo y sin futuro, Guadalupe comenzó a ofrecer sus servicios de costura de puerta en puerta. La mayoría de las casonas de Guadalajara ya sabían del episodio de la iglesia y la miraban con una desconfianza velada. Algunas señoras abrían la puerta con lástima y la cerraban con pretextos, sin ofrecerle nada de verdad. Otras simplemente no abrían, como si la mala suerte de Guadalupe pudiera contaminar las paredes de la casa. Caminaba por las calles con una bolsa de telas y herramientas y el orgullo intacto como una armadura,
pero por dentro el cansancio iba llegando, silencioso y pesado como la lluvia que comenzaba a caer afuera. Fue en una tarde gris, mientras buscaba refugio bajo un zaguán, que él se le acercó por primera vez. No llegó en carruaje en ese momento, ni traía marcas visibles de riqueza, ni el séquito de los hombres poderosos. Llevaba un abrigo oscuro bien cortado, ya sin los adornos más finos, y unas botas sencillas cubiertas por el lodo de la calle. Entonces, el cabello negro lo llevaba recogido en la nuca con una cinta discreta, como alguien acostumbrado al rigor. Se detuvo a su lado, como quien también buscaba guarecerse de la lluvia, y midió la calle por un instante. Solo entonces volteó el rostro hacia ella, y los ojos de ambos se encontraron con una quietud inesperada. Había en él una contención rara, algo de autoridad guardada que no combinaba con la sencillez que quería mostrar. Guadalupe lo percibió sin saber definirlo bien, porque siempre supo leer aquello que la gente esconde. Llevaba en las manos un paquete de telas comunes, comprado solo para sostener la historia que había inventado. Cuando habló, la voz le salió grave y directa, pero sin la altanería de los ricos a los que les gusta oírse hablar. Me platicaron que en esta parte de la ciudad a veces se encuentra gente buena para trabajos delicados de costura. Guadalupe levantó ligeramente la barbilla y respondió: «Gente buena hay, señor. Lo difícil es encontrar trabajo honesto». La respuesta lo sorprendió. Se notó en el leve movimiento de las cejas que no logró controlar. No dijo nada más de inmediato, pero tampoco se alejó. Se quedó allí como quien sopesa un paso. La lluvia arreció en ese momento, como si el cielo hubiera elegido ese segundo para cerrar la calle entera. La gente comenzó a correr por las banquetas estrechas, y el sonido de las ruedas en el lodo espesó el aire. Miró la bolsa de costura en las manos de ella, después el rostro cansado que ella intentaba esconder, y dijo con una sencillez demasiado calculada para parecer casual: «Quizá usted pueda ayudarme, si así lo desea». Guadalupe no respondió de inmediato, porque los hombres desconocidos siempre venían acompañados de algún tipo de riesgo oculto. Él percibió su reserva y añadió enseguida, sin acercarse un paso más de lo necesario: «Trabajo para la administración de la Hacienda San Miguel, en las colinas al norte, y llevamos semanas sin costurera». La mujer que atendía el taller dejó el puesto de repente, y los pendientes de la casa se están acumulando. Venía justamente a buscar recomendación de alguien hábil, y oí su nombre hace poco en una tienda. Era una mentira a medias, y las mentiras a medias suelen ser las más peligrosas y las más eficaces. Ella debería haberlo rechazado, y lo sabía mientras él hablaba con aquella voz demasiado calmada y segura. Pero estaba mojada, cansada, sin un techo a donde ir y con el estómago vacío desde la mañana. Además, había en aquella propuesta algo objetivo, sin halagos, sin insistencia melosa, sin promesas que sonaran huecas. «Hay una fonda en la esquina», dijo entonces, como si cambiara de tema para aliviar la presión. «Podemos hablar allí adentro con un café caliente y, si no le parece, la conversación termina sin ningún compromiso». Guadalupe asintió por fin, no por confianza plena, sino porque la dignidad también necesita refugio a veces. En la fonda se sentaron en mesas separadas inicialmente, como dictaba el decoro de la época y de la clase. El hombre pidió café y una comida sencilla e indicó discretamente al mesero que hiciera lo mismo para ella. Guadalupe percibió el gesto y dudó entre aceptar o rechazar con aquel orgullo que siempre la protegía. Pero el hambre habló más fuerte en ese momento, y ella aceptó el plato que llegó a su mesa en silencio. Comió despacio, con los ojos bajos, sintiendo la mirada de él posarse en ella de vez en cuando con cuidado. Cuando terminó, se levantó
y fue hasta la mesa de él, porque Guadalupe nunca debía un favor sin al menos agradecer. «Le agradezco la comida, señor», dijo de pie frente a él, con las manos unidas delante del cuerpo. «No fue un favor, fue una cortesía», respondió él, sin levantar la mirada de los papeles que hojeaba con calma aparente. «Para mí, la diferencia entre los dos no es pequeña», respondió ella, y eso lo hizo finalmente mirarla. Hubo una pausa larga en la que él la estudió con una atención distinta a la curiosidad común de los hombres ricos. Era como si estuviera confirmando en ella alguna impresión antigua, algo que ya traía desde antes de aquel encuentro. «Siéntese», dijo por fin, con una voz que era al mismo tiempo una orden y una invitación respetuosa. Ella dudó, porque sentarse a la mesa de un hombre desconocido en una fonda no era cosa que se hiciera. Pero había algo en él que no amenazaba, algo contenido y serio que la hizo confiar en contra de su propio instinto. Se sentó en el borde de la silla, con la postura recta de quien fue criada para ocupar poco espacio en el mundo. «¿Cómo se llama?», preguntó él. Y la pregunta sonó genuina, no como un protocolo social vacío de interés. «Guadalupe», respondió ella, solo el nombre, sin apellido ni explicación, porque el apellido nunca le había dado nada. Y él dijo: «Rodrigo», con la misma economía de palabras, como si ambos ya supieran que eso era suficiente. La lluvia continuaba afuera, golpeando las pequeñas ventanas de la fonda con un ritmo insistente y constante. Rodrigo dobló los papeles que tenía delante y los guardó en el bolsillo interno del abrigo con un gesto preciso. Había en él una contención que Guadalupe reconoció, esa manera de no desperdiciar movimientos ni palabras innecesarias. «¿Es usted costurera?», dijo él, y no era una pregunta, porque sus ojos ya habían leído la bolsa de herramientas. Ella confirmó con la cabeza, sin pena, porque nunca sintió vergüenza del trabajo que sus manos sabían hacer. «Estaba ofreciendo sus servicios en las casonas de la ciudad hoy», continuó él, con la misma voz directa de antes. Guadalupe sintió una leve incomodidad, porque no le gustaba que la leyeran así, como si fuera un mapa abierto. «Observa mucho para ser un hombre que dice cuidar solo de los asuntos de una casa ajena», dijo ella. Él no retrocedió ni sonrió, solo respondió: «Observar es un hábito que me costó aprender y que nunca abandoné». Había algo en esa frase que sonó más personal de lo que probablemente pretendía revelar en ese momento. Guadalupe no insistió, porque tampoco le gustaba cuando la gente escarbaba demasiado en su vida. Ambos se quedaron en silencio por un instante, y el silencio entre ellos no era incómodo, era simplemente honesto. «Hay un puesto disponible en la casa donde sirvo», dijo Rodrigo por fin, rompiendo la pausa con firmeza. «La costurera de la casa se fue hace 2 semanas, y los trabajos se están acumulando sin nadie que los resuelva». Guadalupe lo miró con esa cautela que se desarrolla en quien ya ha sido engañado por palabras que parecían buenas. «¿Qué casa es esa?», preguntó, y la pregunta llevaba toda la desconfianza que no intentó disimular. «La Hacienda San Miguel, en las colinas al norte de la ciudad», respondió. «Seguramente conoce el nombre si vive aquí». Ella lo conocía, todos lo conocían. Era la propiedad más grande y más antigua de la región, envuelta en rumores y respeto. La Hacienda San Miguel se alzaba desde hacía 2 siglos en lo alto de la colina, con sus muros de adobe y sus inmensos jardines. Guadalupe había pasado por los portones de hierro una sola vez, entregando un encargo a una criada. Recordaba el silencio pesado dentro de aquellos muros, distinto del silencio de los lugares comunes y habitados. Era el silencio de quien tiene demasiado poder para necesitar hacer ruido, y eso la incomodaba sin una razón clara. «No conozco la hacienda por dentro», dijo con honestidad,
pero conozco lo suficiente para hacer preguntas. Pregunte, respondió él, y cruzó los brazos sobre el pecho con una paciencia que parecía sincera en ese momento. Quiso saber sobre el sueldo, sobre los días de descanso, sobre a quién le respondería directamente en el trabajo. Quiso saber si había otras mujeres en la casa, si el servicio era solo de costura o incluía otras obligaciones. Cada pregunta era directa, sin rodeos, y Rodrigo respondió a cada una con la misma objetividad que ella usaba. El sueldo era más de lo que había ganado en cualquier otro lugar, lo que la dejó levemente desconfiada de nuevo. «¿Por qué me ofrece esto a mí?», preguntó por fin, «cuando podría contratar a alguien con referencias conocidas». Él se quedó un segundo en silencio. Después dijo, simplemente, «porque vi lo que pocos supieron ver de verdad». Guadalupe no necesitó preguntar de inmediato, porque algo en ella ya sospechaba lo que vendría a continuación. Apoyó los dedos sobre la mesa como quien elige si debe o no abrir cierta puerta delicada. «Yo estaba en la iglesia aquel día», dijo por fin, y las palabras hicieron que el aire entre los dos cambiara. «No lo conocía, no sabía su nombre, pero vi cuando todos esperaban que usted se quebrara allí mismo. Y vi la manera en que salió, con el vestido blanco y la cabeza en alto, sin pedirle nada a nadie». El rostro de ella se encendió de inmediato, no de vergüenza, sino de esa vulnerabilidad que detestaba sentir. «Si siente lástima por mí», dijo con voz firme, «guárdese la lástima para quien se la pidió, que no fui yo». «No es lástima», respondió él. Y había algo distinto en su tono ahora, más pesado y más real que antes. «Es reconocimiento. Hay una diferencia, como usted misma me dijo no hace mucho». Guadalupe lo miró durante largos segundos, sin bajar los ojos, como si midiera el peso moral de aquel hombre. No había en él el brillo satisfecho de quien se siente virtuoso por ayudar a alguien caído en la calle. Había solo aquella gravedad extraña de quien parece haber sido tocado por algo que no esperaba sentir. Guadalupe aceptó la propuesta aquella misma tarde, no por debilidad, sino porque la alternativa era no tener dónde dormir. Acordaron que comenzaría al día siguiente, temprano por la mañana, y que llevaría solo lo esencial para instalarse. Rodrigo dijo que podría mandar a buscarla con un vehículo de la administración, sin necesidad de gran alarde. Ella se negó con educación, diciendo que prefería ir a pie, que el camino no era demasiado largo. Él no insistió, y ese detalle ella lo guardó, porque los hombres que insisten después de un no la irritaban profundamente. Salieron de la fonda juntos y se separaron en la esquina, cada uno siguiendo hacia un lado diferente de la misma ciudad. Esa noche, en el pequeño cuarto donde dormía desde que había salido de la casa de la patrona, Guadalupe no logró descansar. Se quedó mirando el techo de vigas oscuras, pensando en aquel hombre de voz grave y mirada que no pedía disculpas. Había algo en él que no sabía nombrar, una mezcla de autoridad y contención que no era común. Los hombres que Guadalupe había conocido a lo largo de la vida solían hablar demasiado cuando querían impresionar a alguien. Exageraban en los gestos, en las promesas y en las palabras, como si necesitaran probar algo todo el tiempo. Rodrigo no. Rodrigo hablaba poco y había en él una seguridad silenciosa que no pedía la aprobación de nadie. Eso la intrigaba, y Guadalupe detestaba sentirse intrigada, porque la intriga era el inicio de muchas cosas complicadas. A la mañana siguiente se despertó antes de que saliera el sol. Dobló las pocas ropas que poseía con cuidado y organización. Colocó los instrumentos de costura en la bolsa de cuero que su madre le había dado años atrás con tanto amor. Bajó las escaleras de la pensión, pagó lo que debía con las últimas monedas que guardaba en un pañuelo doblado.
Caminó por la ciudad todavía adormecida, con el aire fresco de la mañana alborotándole el cabello rojizo suelto al viento. El portón de la hacienda San Miguel estaba abierto cuando llegó, y una criada joven la esperaba con una expresión neutra. «La señorita Guadalupe», dijo la criada, y la forma en que pronunció el título sonó extraña y nueva en sus oídos. La criada la condujo hasta el taller de costura en el segundo piso, una habitación amplia, llena de luz y con olor a tela nueva. Había estantes con hilos, cajas de botones, tijeras, bastidores y una gran mesa de corte junto a la ventana. Guadalupe se detuvo en la entrada y respiró despacio, porque aquel era el tipo de lugar donde se sentía capaz y entera. La criada le explicó las tareas pendientes con una lista extensa y una voz que no tenía pausa ni gentileza. Había vestidos que ajustar, cortinas que reparar, un juego de sábanas bordadas que necesitaban un remiendo urgente. Guadalupe escuchó todo en silencio, haciendo anotaciones mentales con la misma atención que ponía en cada puntada del bordado. Cuando la criada terminó, ella ya había evaluado qué era prioridad y qué podía esperar algunos días más. «¿Hay algo específico que sea urgente para hoy?», preguntó, y la criada la miró, levemente sorprendida por la pregunta directa. «Don Rodrigo tiene una cena mañana por la noche. Las cortinas del salón principal deben estar listas antes del mediodía. Don Rodrigo». La palabra se posó en el aire y Guadalupe se quedó un segundo más quieta de lo que debería. Ella no le había preguntado a Rodrigo cuál era su puesto, y él no había ofrecido esa información voluntariamente. Pero ahora la pieza encajaba con esa claridad incómoda de cuando entendemos algo que preferiríamos no saber. El hombre de la fonda, el hombre que se había presentado como un simple administrador de la casa, era el propio dueño. Él era Rodrigo de la Vega, el patrón de la hacienda San Miguel, y ella estaba cosiendo las cortinas de su casa sin saberlo del todo. Respiró hondo, fue hasta la ventana, miró los jardines abajo y decidió que aquello no cambiaba nada esencial. Trabajó todo el día sin detenerse, con las manos moviéndose sobre la tela pesada de las cortinas con un ritmo firme. El taller tenía una buena luz de tarde, y ella utilizó cada minuto de esa luminosidad con un aprovechamiento preciso. Las otras criadas pasaban por la puerta a veces y miraban con esa curiosidad discreta de quien quiere saber más. Ninguna se presentó formalmente, ninguna ofreció ayuda, pero tampoco ninguna fue abiertamente hostil en ese primer día. Había una jerarquía silenciosa en aquella casa, como en todas las casas grandes, y ella necesitaba entenderla con calma. El almuerzo se lo llevaron al taller en una bandeja sencilla, y ella comió sin salir del lugar donde estaba trabajando. Fue solo al final de la tarde que oyó pasos distintos en el pasillo, más lentos y más deliberados que los demás. La puerta del taller estaba entreabierta y ella sintió, antes de verlo, que era él quien estaba detenido en el marco de la entrada. Continuó cosiendo durante algunos segundos antes de levantar la mirada, porque no quería parecer ansiosa ni asustada. «Las cortinas estarán listas antes del mediodía de mañana», dijo, sin esperar a que él hiciera la pregunta primero. Rodrigo entró 2 pasos en el taller y miró el trabajo extendido sobre la mesa con una atención verdadera. «Debió haberme dicho que era el patrón de la hacienda», añadió ella con la voz serena, pero con la mirada firme. «¿Habría hecho alguna diferencia en su decisión?», preguntó él. Y era una pregunta genuina, sin defensa ni provocación aparente. Guadalupe pensó por un instante antes de responder, porque era la única honestidad que sabía ofrecer cuando la cuestionaban. «Tal vez no en la decisión», dijo despacio, «pero me habría preparado mejor para entrar por esta puerta hoy».
Él permaneció en silencio, y en ese silencio había algo que parecía ser el equivalente a una tranquila admisión de culpa. «Tiene razón», dijo por fin, y esas dos simples palabras la sorprendieron más que cualquier discurso largo. Un patrón que le decía «tiene razón» a una costurera era algo que definitivamente no esperaba encontrar allí. La cena del día siguiente llenó la casa de voces, del crujir de vestidos y del tintineo de copas de cristal fino. Guadalupe terminó las cortinas a las 10 de la mañana y se las entregó a la criada responsable con 1 hora de sobra. Después volvió al taller y comenzó los ajustes en los vestidos que esperaban en el estante desde hacía más de 2 semanas. Desde arriba oía los fragmentos de conversación que subían por los pasillos hasta llegar a su ventana entreabierta. Había una mujer entre los invitados con una voz melodiosa que reía con frecuencia y recibía la atención de todos. Más tarde supo, por el chisme de las criadas, que era doña Valentina del Moral, una viuda rica y bien relacionada de la región. Las criadas hablaban de ella con una mezcla de admiración y resentimiento que Guadalupe reconoció de inmediato. «Dicen que la familia del patrón quiere ese matrimonio», murmuró una criada joven a otra en el pasillo cercano. «Ella tiene fortuna y apellido, y don Rodrigo necesita un heredero antes de que el consejo de la familia pierda la paciencia». Guadalupe continuó cosiendo como si no estuviera oyendo, pero sus dedos se quedaron por un instante menos precisos. No eran celos. Se lo dejó claro a sí misma. Era solo esa inquietud de quien oye algo más grande de lo que esperaba. Había una pieza en aquella casa que todavía no sabía dónde encajaba, y eso la dejaba levemente incómoda. Esa noche, después de que los invitados se fueron, la casa volvió a su silencio de siempre con lentitud. Guadalupe apagó la lámpara del taller y bajó la escalera de servicio con cuidado de no hacer ruido innecesario. En el pasillo de la planta baja casi chocó con Rodrigo, que venía desde la dirección del salón con el nudo de la corbata flojo. Ambos se detuvieron a medio paso de distancia y había en el aire una incomodidad que ninguno de los dos había creado por voluntad. «La cena salió bien», dijo ella, porque era lo más neutro y seguro que logró encontrar en ese instante. «Salió como siempre salen las cenas», respondió él, con mucha forma y poca sustancia entre la gente. Los días siguientes en la hacienda San Miguel pasaron con la regularidad silenciosa de un reloj antiguo y bien calibrado. Guadalupe llegaba al taller antes que cualquier otra criada. Abría las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la mañana. Había un ritual en ese gesto simple que ella había creado para sí misma sin darse cuenta de cuándo había comenzado exactamente. La luz de la mañana entraba por los ventanales, con esa cualidad dorada e inclinada que solo existe en las primeras horas. Colocaba los instrumentos sobre la mesa en el mismo orden de siempre: hilo, tijera, aguja, dedal de plata gastado. Y entonces el trabajo comenzaba. Y cuando el trabajo comenzaba, el resto del mundo se quedaba fuera de la puerta. Era en ese silencio productivo donde se sentía más ella misma, más completa que en cualquier otro momento del día. Las manos sabían qué hacer sin que la mente necesitara ordenar cada gesto con atención consciente y deliberada. Los dedos recorrían las costuras con una memoria propia. Encontraban fallas invisibles al ojo común, sin esfuerzo. Y mientras las manos trabajaban, la mente vagaba por lugares donde no se permitía estar durante el día. Pensaba en su madre, que estaba en el pueblo esperando noticias, y escribía mentalmente las cartas que todavía no había enviado. Pensaba en Santiago con menos dolor del que esperaba, lo que a veces la sorprendía y a veces la entristecía de otra manera, porque darse cuenta de que el dolor disminuye significa también darse cuenta de que lo que parecía grande
Tal vez nunca lo fue tanto. Y había algo melancólico en ese descubrimiento, como mirar una fotografía descolorida de alguien que un día pareció eterno. Ya no lo amaba, de eso tenía certeza. Pero el vacío que él había dejado todavía dolía en ciertas horas silenciosas. No era un vacío de amor perdido, era un vacío de confianza destruida, que es un tipo de herida distinto y más profundo. La confianza no cicatriza igual que el amor, tarda más. Deja una textura diferente en la piel del alma cuando finalmente cierra. Y Guadalupe sabía eso mejor de lo que quería saber, porque el conocimiento venía de la experiencia, no de la teoría cómoda. Fue un miércoles de cielo nublado que se encontró con Rodrigo por primera vez desde que descubriera quién era realmente, fuera de los límites de la casona. Había salido más temprano para buscar un rollo de seda específica que el taller no tenía en suficiente cantidad esa semana. El proveedor quedaba en una calle estrecha del centro antiguo de la ciudad, entre una pastelería y una tienda de instrumentos musicales. Caminaba con la bolsa en el brazo y los ojos atentos a la banqueta irregular de piedra que se mojaba con la llovizna fina. Al doblar la esquina casi chocó con él, que venía en dirección opuesta con dos hombres que parecían asesores o licenciados. Los otros dos siguieron caminando sin notar nada. Pero Rodrigo se detuvo, y el simple hecho de que se detuviera decía algo. «Señorita Guadalupe», dijo con esa voz que no subía ni bajaba de tono en ninguna circunstancia aparente. «Don Rodrigo», respondió ella con la misma economía, y había entre ellos un lenguaje hecho de poco que ya decía mucho. Los asesores notaron la pausa y retrocedieron 2 pasos, mirando a Guadalupe con esa evaluación rápida y discreta. Era la mirada de quien intenta entender cuál es el lugar de alguien dentro de una jerarquía que todavía no ha sido explicada. Guadalupe conocía esa mirada desde niña. Conocía cada variación de ella y simplemente dejó que pasara sin reaccionar. No se encogía ante juicios silenciosos. Había aprendido hace mucho tiempo que encogerse no resuelve ni protege. ¿Hay algo que necesite la hacienda?, preguntó Rodrigo, mirando brevemente la bolsa que ella llevaba en el brazo izquierdo. «Seda para el vestido de la recepción del sábado», respondió. El inventario del taller no tenía el color correcto disponible. Él asintió levemente, como si esa respuesta confirmara algo que ya esperaba sin necesidad de preguntar antes. «El proveedor en la calle de los Almendros tiene el mejor surtido de la ciudad», dijo. «Pregunte por Silverio». «Conozco a Silverio desde hace 5 años», respondió ella con una ligereza que no era arrogancia, era solo un hecho. Y por primera vez, desde que lo había conocido, vio la comisura de sus labios moverse en una sonrisa casi invisible. «Mi gente querida, necesito hacer una pausa aquí, por un instante, porque el corazón se apachurra solo de narrar esta historia tan bonita. Guadalupe y Rodrigo están comenzando a verse de verdad, y ustedes que están aquí saben lo especial que es eso. Si esta historia está tocando algo dentro de ustedes, por favor, regálenme su like ahora con todo el cariño. Ese gesto tan simple es lo que permite que este canal siga existiendo y trayendo historias como esta para ustedes. Cada like, cada suscripción, cada comentario es una forma de decir que esta historia importa y que quieren más. Así que, si todavía no se han suscrito al canal, háganlo ahora para no perderse ningún capítulo de toda esta emoción. Y platíquenme algo en los comentarios porque me encanta conversar con ustedes sobre lo que están sintiendo. ¿Creen que Guadalupe debería confiar en Rodrigo o todavía es muy pronto para que una mujer con su dolor se abra? Escriban abajo lo que piensan, porque su opinión también forma parte de esta historia. De verdad, cada comentario que dejan me calienta el corazón y me da fuerzas para seguir narrando con tanto cuidado.
Gracias por estar aquí, por elegir este canal, por acompañar cada detalle de esta narrativa con tanto cariño. Ahora continuemos, porque la historia está llegando a un punto que hará que su corazón lata mucho más rápido. El sábado de la recepción llegó con un cielo limpio y ese azul profundo que solo aparece en el otoño más seco. Guadalupe terminó el vestido el viernes por la noche. Después de que las otras criadas ya se habían retirado a sus cuartos, se quedó sola en el taller con la lámpara encendida, dando las últimas puntadas en el dobladillo con la atención de quien firma una obra. El vestido era de seda color perla con un bordado discreto en el escote y mangas que caían en una curva suave por el brazo. Era para una de las invitadas de la recepción, una señora de apellido de la Garza, que había enviado sus medidas por carta. Pero mientras cosía, Guadalupe no podía dejar de notar que el vestido tenía el tamaño y la gracia de algo más. La recepción comenzó a las 8 de la noche y la casa se transformó en una criatura distinta con todas las luces encendidas. Los candelabros del salón principal derramaban una luz ámbar sobre los tapices y el suelo de madera oscura. El sonido de un cuarteto de cuerdas subía por los pasillos y llegaba hasta el segundo piso, donde Guadalupe todavía trabajaba. Ella no estaba invitada a bajar, claro que no, y tampoco había ninguna razón para querer bajar, pero la música llegaba hasta ella con esa cualidad particular de los sonidos que atraviesan paredes y encuentran a quien escucha. Y había en las notas del violonchelo algo que hacía el silencio del taller más presente y más pesado de lo habitual. Fue hasta la ventana por un momento, solo para respirar el aire de la noche que entraba con olor a jardín y a cera de vela. Abajo, a través del vidrio, veía las sombras de los invitados moviéndose detrás de las cortinas iluminadas del salón. Las siluetas bailaban y conversaban en esa coreografía particular de los eventos de la alta sociedad, bien ensayados a lo largo de los años. Había cierta belleza en aquello. Se admitió a sí misma con la honestidad que practicaba, incluso en sus pensamientos privados. Pero había también cierta prisión, esa sensación de que la gente dentro de aquella luz dorada no podía salir de ella, que la elegancia a veces es una forma sofisticada de jaula y que los pájaros dentro de ella no perciben los barrotes. Fue entonces cuando la puerta del taller se abrió sin llamar y Guadalupe se giró con esa prontitud de quien nunca se relaja por completo. Era Rodrigo, con el saco de la cena aún puesto, pero la corbata ligeramente aflojada por segunda vez que ella lo veía así. Había en ese detalle repetido algo que todavía no sabía si era un hábito o un lenguaje que él usaba inconscientemente. «Perdón por la hora», dijo, detenido en el marco de la puerta, con la misma postura de siempre, erguida y sin ninguna afectación. «¿Falta algo para los invitados?», preguntó inmediatamente, porque era la primera explicación lógica para que él estuviera allí. «No», dijo, «solo estaba pasando por el pasillo y vi la luz encendida. Quería saber si necesitaba algo». Guadalupe lo miró por un instante más largo de lo que el protocolo recomendaba, intentando leer qué había detrás de esas palabras. Un patrón no sube 2 tramos de escalera durante una recepción para verificar si la costurera necesita algo. Había algo en aquella visita que no encajaba en las reglas del mundo en el que él había sido criado y moldeado desde niño. Y ella todavía no sabía si eso la intrigaba de una manera buena o de una manera que debería ponerla en guardia otra vez. «Estoy bien», respondió con sencillez, «y el vestido de la señora de la Garza está listo desde anoche». «No vine por el vestido», dijo él, y había en esa frase una franqueza que sonó distinta a todo lo que había dicho antes. El silencio que siguió fue diferente de los silencios anteriores entre ellos.
tenía una textura más densa y más cargada. La música del cuarteto continuaba subiendo desde abajo y el violín entró en un pasaje más agudo. En ese preciso momento, Rodrigo miró las telas esparcidas sobre la mesa, los instrumentos alineados, la ventana que ella había abierto. Era como si estuviera viendo el taller por primera vez de verdad, no como una habitación de trabajo, sino como un lugar habitado. «Mi madre solía pasar horas aquí cuando yo era niño», dijo, y la frase salió como si no hubiera sido planeada. «¿Ella cosía?», preguntó Guadalupe con una curiosidad genuina que no intentó ocultar en ese momento específico. No cosía, pero decía que este era el único cuarto de la casa donde el ruido del mundo no llegaba con tanta fuerza. Dijo eso mirando la ventana abierta, con esa expresión de quien habla del presente mientras piensa en el pasado. Guadalupe entendió aquello de una forma que no necesitó explicación, porque ella también buscaba lugares así desde siempre, lugares donde la presión de ser lo que los otros esperan que seas pierde un poco de su fuerza insistente sobre ti. ¿Ella todavía vive aquí?, preguntó Guadalupe con cuidado, porque había en su tono algo que sonaba a nostalgia antigua. «Falleció hace 4 años», respondió simplemente, sin drama, con ese dolor que ya fue procesado, pero que nunca desaparece del todo. Hubo entre ellos un momento de silencio que esta vez no era vacío. Estaba lleno de cosas no dichas, pero sentidas. Guadalupe conocía ese tipo de silencio. Era el silencio de 2 personas que cargan pérdidas y se reconocen en esa carga. No dijo nada sobre la madre de él, porque a veces lo más respetuoso que se puede hacer es simplemente estar presente. No con palabras de consuelo apresuradas, no con frases que suenan bien, pero llegan tarde, solo con la presencia silenciosa. Rodrigo pareció percibir eso, porque su hombro se relajó imperceptiblemente, como si algo hubiera sido liberado sin necesidad de voz. «Abajo me están esperando», dijo por fin, con ese tono de quien cumple un deber y lo sabe con claridad. «Entonces no los haga esperar más de lo que ya han esperado», respondió ella, y había una bondad genuina en esas simples palabras. Él asintió. Se giró para salir, y entonces se detuvo con la mano en el marco de la puerta por un segundo que pareció calculado. «Doña Valentina preguntó esta noche por la nueva costurera», dijo, sin girarse completamente hacia ella todavía. «¿Qué respondió?», preguntó Guadalupe, y mantuvo la voz neutra con el pequeño esfuerzo de quien practica eso desde hace algún tiempo. «Dije que era competente y discreta», respondió, y que no había nada más relevante que decir sobre el asunto. Luego salió, y sus pasos en el pasillo se fueron alejando hasta que solo quedó la música del piso de abajo. Guadalupe se quedó quieta por un momento después de que él se fue, con los ojos en el espacio oscuro de la puerta entreabierta. Había algo en aquella pequeña conversación que la dejó con una sensación extraña en el centro del pecho, difícil de nombrar. No era alegría, no era exactamente consuelo, era algo más cercano a ese reconocimiento silencioso que ya había sentido antes. La sensación de que existe una persona en el mundo que te mira y ve algo más allá del papel que ocupas. Apagó esa sensación con la misma determinación con la que apagaría la lámpara, porque no era momento ni lugar para eso. Volvió a la mesa, tomó la aguja, y los dedos retomaron el trabajo con esa memoria propia que nunca la abandonaba. La mañana siguiente a la recepción llegó con esa quietud particular que solo existe después de que una casa ha estado llena de gente. Los salones estaban vacíos, pero el aire todavía llevaba los vestigios de la noche anterior. El perfume mezclado de los invitados, el olor de la cera de vela derretida y el leve rastro dulzón del vino que había quedado en las copas aún sin recoger. Guadalupe bajó más temprano de lo habitual, porque el sueño había sido ligero y ella había desistido de él antes del amanecer.
Había pasado parte de la madrugada con los ojos abiertos en el techo del pequeño cuarto que le fue destinado en el segundo piso. No era ansiedad, al menos no del tipo que ella reconocía. Era esa vigilia silenciosa que llega cuando algo cambia por dentro. No sabía nombrar lo que había cambiado, y por eso mismo intentaba encontrar los bordes de esa sensación nueva. Era como intentar tomar agua con las manos. Cuanto más cerraba los dedos, más la cosa se deslizaba sin dejar una forma definida. Entonces desistió de nombrar, se levantó, se vistió en la oscuridad con la precisión de quien conoce cada centímetro de su propio espacio. Bajó las escaleras con cuidado para no despertar a nadie y entró en la cocina, donde las brasas todavía estaban tibias en el fogón. Se preparó su propio café con esa lentitud de quien no tiene prisa porque la prisa todavía no ha llegado junto con el día. Y se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, sosteniendo la taza con ambas manos, mirando el jardín cubierto de rocío. El jardín de la hacienda San Miguel era grande y antiguo, con árboles que ciertamente habían visto generaciones enteras pasar por allí. Había un camino central bordeado de cipreses altos y oscuros que creaban sombra incluso en las mañanas de sol fuerte. A los lados, rosales que en otro tiempo debieron haber sido cuidados con atención, mostraban ahora un abandono gentil. No eran rosales muertos, solo rosales libres, creciendo hacia los lados que querían, sin una mano humana que los corrigiera. Guadalupe los miró con esa simpatía involuntaria que se siente por las cosas que crecen, a pesar de todo y por cuenta propia. Había algo en aquellos rosales que ella entendía sin necesidad de pensar, algo que le hablaba directamente a una parte silenciosa de sí misma. Fue mientras todavía sostenía la taza que lo vio en el jardín, y la sorpresa la dejó inmóvil por un segundo completo. Rodrigo caminaba por el sendero de los cipreses con esa zancada larga y controlada que ella ya había aprendido a reconocer. Llevaba una ropa más simple de lo habitual, sin el saco formal, solo una camisa oscura y pantalones de montar. El cabello negro lo llevaba suelto, y ese detalle la sorprendió más que cualquier otra cosa en toda aquella imagen. Nunca lo había visto con el cabello suelto, y había en ese pequeño detalle una humanidad que lo volvía distinto, menos patrón, más hombre, y esa distinción hizo que algo se moviera dentro de ella de una forma que no le gustó. No le gustó porque reconoció el movimiento. Sabía lo que precedía cuando ocurría dentro del pecho sin ser convocado. Era el inicio de una atención distinta, aquella que va más allá de lo que es seguro y comienza a ver contornos que no debería. Desvió la mirada de la ventana con una deliberación que fue casi física, casi como girar el cuerpo entero hacia otro lado. Dejó la taza en el fregadero con un cuidado excesivo, como si la porcelana fuera más frágil de lo que era en realidad en ese momento. Y entonces oyó la puerta del fondo del jardín abrirse y sus pasos sobre la piedra del pasillo lateral, llegando hasta la cocina. Se quedó de espaldas a la puerta por un segundo que pareció más largo de lo que los segundos suelen ser normalmente. No sabía que había alguien más despierto a esta hora, dijo su voz, y había en ella una sorpresa genuina y no actuada. Guadalupe se giró despacio, con esa compostura que había aprendido a usar como primer recurso en cualquier situación inesperada. «Me levanto temprano cuando el sueño no quiere quedarse», respondió simplemente, sin abrir más de lo que esa pequeña frase permitía. Él entró en la cocina con esa naturalidad extraña que los dueños de casa tienen en sus propios espacios, incluso cuando son simples. Pero había algo distinto en él aquella mañana. Una menor ligereza en los hombros, como si la noche hubiera pesado de una manera específica. Ella lo percibió porque Guadalupe percibía gestos antes de percibir palabras. Era un hábito antiguo de quien vivió entre patrones. Se quedó de pie por un momento en el centro de la cocina,
como si estuviera decidiendo si quedarse o seguir hacia otro lugar. Había en esa vacilación algo que ella nunca había visto en él antes, porque Rodrigo no era un hombre que vacilara de forma visible. Cada movimiento que ella había observado en él hasta entonces era deliberado, cada palabra elegida antes de ser dicha en voz alta. Pero aquella mañana era distinta, tal vez porque era demasiado temprano para las armaduras, tal vez porque el jardín todavía estaba en él. La recepción de ayer fue larga, dijo por fin, y la frase sonó como una explicación que no había sido pedida. Guadalupe no respondió de inmediato. Dejó la frase en el aire por un momento, que era su manera de dar espacio al otro. Doña Valentina se quedó hasta la medianoche, continuó yendo hasta el fregadero y abriendo el grifo con un gesto de hábito claro. «Es persistente», dijo, lavándose las manos con esa minuciosidad de quien necesita hacer algo con el cuerpo mientras habla. Guadalupe reconoció eso también, el gesto físico como ancla cuando las palabras se mueven hacia algo más complicado. «La persistencia suele ser una cualidad», respondió con cuidado, sin ironía, pero tampoco con ingenuidad en la voz. «Depende de aquello en lo que se es persistente», dijo él, y se secó las manos en un trapo que estaba doblado al lado del fregadero. Luego se giró hacia ella con esa mirada directa que era tal vez lo más constante en él. «En cualquier caso, mi familia cree que el matrimonio con Valentina resolvería cuestiones que yo preferiría resolver de otra manera». La frase salió completa, sin pausa, y Guadalupe entendió que él había decidido decir aquello incluso antes de entrar en la cocina. No era una confesión impulsiva, era una elección, y esa distinción importaba para ella más de lo que él podría saber todavía. Ella permaneció en silencio por un momento, mirando la taza que había dejado en el fregadero, sopesando lo que diría con cuidado. «¿Y usted?», preguntó despacio. «¿Qué cree que resolvería esas cuestiones de una manera más adecuada?». Él permaneció en silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería, y entonces dijo: «Todavía lo estoy descubriendo». En los días que siguieron, aquella conversación en la cocina se quedó posada en la mente de Guadalupe, como una piedra dentro del agua. No interfería con el movimiento, pero estaba allí, visible en las horas de silencio, pesando de una manera que no era incómoda. Era más como esas cosas que guardamos sin saber muy bien por qué, pero sentimos que dejarlas sería perder algo necesario. Continuó su trabajo en el taller con la misma dedicación de siempre, llegando temprano, saliendo tarde, hablando lo necesario. Las otras criadas se fueron acostumbrando a ella en ese ritmo silencioso, y algunas incluso comenzaron a saludarla por la mañana. Había una en particular, una joven llamada Inés, que tenía una sonrisa fácil y una curiosidad que no sabía esconder. Inés apareció en la puerta del taller una tarde de martes con una bandeja de té y 2 vasos, lo que ya lo decía todo. «Pensé que la señorita podría querer compañía mientras trabaja», dijo ella con esa sonrisa que no esperaba un rechazo. Guadalupe la miró por un segundo, evaluando, porque siempre evaluaba antes de permitir que alguien se acercara. Pero había en aquella joven una transparencia desarmante, ese tipo de persona que no sabe mentir ni siquiera con la mirada. «Pase», dijo Guadalupe, y señaló el pequeño banco de madera junto al estante de telas con un gesto simple. Inés entró con el té, como quien entra en un lugar donde esperaba ser invitada desde hacía tiempo, sin atreverse a pedirlo. Permanecieron en silencio por un momento, Guadalupe cosiendo e Inés observando los dedos de la costurera con admiración visible. La señorita cos de una manera distinta a cualquier persona que haya visto trabajar en este taller, dijo la joven por fin con sinceridad. «¿En qué sentido distinta?», preguntó Guadalupe sin detener los dedos, porque la pregunta era genuina y no necesitaba pausa, como si conversara con la tela,
respondió Inés, como si supiera lo que quiere ser antes de cortar cualquier parte. Guadalupe se quedó en silencio por un momento, porque la observación era más precisa de lo que la joven probablemente sabía. Era exactamente así como ella sentía el trabajo, como un diálogo, no como una imposición de forma sobre una materia pasiva. Fue a través de Inés que Guadalupe comenzó a entender mejor la estructura silenciosa de aquella casa y de las personas dentro de ella. La joven hablaba con esa naturalidad de quien no percibe que está revelando más de lo que pretendía con cada frase. Contó que el patrón había asumido el título muy joven, después de la muerte de su padre, en una cacería que salió mal en invierno, que la madre había enfermado al año siguiente, una enfermedad lenta y silenciosa que duró 3 años antes de llegar el final, que Rodrigo había cuidado de ella personalmente, rechazando viajes y compromisos que otros hombres de su posición no rechazarían, y que después de que ella partió, la casa quedó con ese silencio distinto que no es paz, esa ausencia que todavía duele. Cambió después de que la señora, su mamá, se fue, dijo Inés con los ojos bajos en la taza que sostenía con ambas manos. Se volvió más cerrado, más para adentro, como si hubiera decidido que sentir costaba demasiado para seguir haciéndolo. Guadalupe escuchaba en silencio, cosiendo, pero con una atención que se había vuelto más quieta que un momento antes. Había en lo que Inés describía un paisaje que ella reconocía, no por los mismos acontecimientos, sino por la misma textura, la decisión silenciosa de cerrarse como forma de protección, de cambiar la vulnerabilidad por la distancia como si fueran equivalentes. Era una decisión que ella misma había tomado después de la iglesia y que todavía llevaba como un escudo cotidiano. El consejo de la familia lo presionó para que se casara pronto, continuó Inés. Dicen que necesita un heredero con urgencia. Doña Valentina fue elegida por ellos, no por él. Eso todos en la casa lo saben, pero nadie lo dice en voz alta. Guadalupe dejó que la aguja se detuviera por un segundo, un solo segundo, antes de retomar el movimiento con la misma precisión. No preguntó nada sobre eso, porque ya había recibido suficiente información para entender el contorno de la situación con claridad, y cuanto más entendía, más sentía esa inquietud familiar crecer dentro de ella, como agua subiendo lentamente en un vaso. Necesitaba tener cuidado, se dijo a sí misma con firmeza. No involucrarse, no ahora, no con alguien de ese mundo. En la tarde del jueves, un carruaje desconocido entró por los portones de la hacienda con una velocidad que llamaba la atención. Guadalupe estaba en la ventana del taller cuando lo vio, y había en la llegada de aquel carruaje algo que parecía urgencia o imposición. Era un carruaje oscuro, con un escudo distinto al de Rodrigo, más elaborado, con un dorado excesivo que gritaba ostentación. 2 hombres bajaron primero. Después, una señora de edad, con la postura de quien nunca ha necesitado pedir nada en la vida. Y después de ella, descendió una joven que Guadalupe no reconoció, pero cuyos hombros erguidos decían algo sobre dónde había crecido. La criada Inés apareció corriendo por el pasillo minutos después, con el rostro enrojecido y los ojos llenos de una novedad urgente. «Son los de la Garza», dijo casi sin aliento. «La familia entera, sin aviso, sin carta, sin nada». Guadalupe asintió despacio, recordando que había cosido un vestido para una señora de la Garza semanas atrás por encargo, pero la llegada sin aviso, la urgencia en la postura de todos y el número de personas que bajaron juntas decían otra cosa. Inés confirmó sin que Guadalupe necesitara preguntar, como era su hábito cuando la información presionaba por salir. «Dicen que vinieron a discutir el matrimonio», susurró la joven, «que el consejo de la familia le dio un plazo al patrón para decidir». Y luego salió corriendo porque alguien la llamó desde el piso de abajo, dejando que el silencio ocupara su lugar.
Guadalupe permaneció junto a la ventana por un largo momento, con los ojos en el carruaje que todavía estaba en el patio de entrada. El cochero desenganchaba los caballos con la calma de quien sabe que la estancia allí no sería de pocas horas solamente. Había en ese detalle práctico un mensaje que ella leyó con claridad. Aquella visita no era de cortesía, era de presión. Volvió a la mesa de trabajo con pasos deliberados, se sentó, tomó la aguja y miró la tela frente a ella. Pero los dedos no se movieron de inmediato. Se quedaron quietos sobre la tela por algunos segundos que fueron más largos por dentro. Reconocía esa sensación. Era la sensación de algo que se acerca, algo que todavía no tenía nombre, pero ya tenía un peso definido. La mañana en que los de la Garza decidieron hacer sentir el peso de su presencia en la hacienda San Miguel, comenzó con un cielo blanco. No era el blanco luminoso de las mañanas de verano, era ese blanco cerrado y denso que anuncia presión en el aire antes del mediodía. Guadalupe despertó con esa sensación en el pecho que precede a los días difíciles, una especie de peso sin origen declarado. Se levantó, se vistió con cuidado, se recogió el cabello rojizo en la nuca con los 2 peines simples que usaba todos los días, y miró su propio reflejo en el pequeño espejo del cuarto con la atención de quien necesita asegurarse de que está entera. Lo estaba, siempre lo estaba, incluso cuando por dentro algo todavía buscaba dónde apoyarse con suficiente seguridad. Bajó al taller más temprano de lo habitual, porque trabajar era siempre la respuesta que le daba a la inquietud. El pasillo del segundo piso estaba silencioso, pero abajo ya había movimiento, voces apagadas y pasos apresurados. Toda la casa parecía haber entrado en un estado distinto con la presencia de los de la Garza, como un organismo que siente una amenaza. Las criadas circulaban con esa eficiencia tensa de quien fue instruido a parecer invisible, pero absolutamente eficiente. Inés se cruzó con ella en el pasillo e hizo un gesto discreto con los ojos en dirección al piso de abajo que lo decía todo. Guadalupe asintió con la cabeza y continuó caminando, porque no era su guerra y necesitaba recordárselo. En el taller abrió las ventanas, dejó entrar el aire frío de la mañana y comenzó a organizar los materiales sobre la mesa. Había un vestido nuevo por terminar, encargado por una señora de la ciudad para una ceremonia al final del mes siguiente. La tela era de un azul profundo, que había elegido personalmente en el proveedor y que le agradaba por razones que no sabía explicar. Había en el color de aquella tela algo que recordaba el río del pueblo donde había crecido, en aquellas tardes de luz baja del final del otoño. Comenzó a trabajar con esa concentración que era su forma de crear silencio, incluso cuando el mundo alrededor hacía ruido. Y por un tiempo funcionó. Los dedos se movían, la aguja entraba y salía, y la mañana pasó con esa ilusión de normalidad. Pero cerca de las 10 de la mañana, las voces de abajo crecieron lo suficiente como para llegar al segundo piso con una claridad inquietante. No era posible distinguir palabras, pero el tono era inconfundible, ese tono de quien ejerce presión y no acepta resistencia. Había una voz femenina que se elevaba por encima de las otras, firme, articulada, con esa dicción de quien fue educada para ser obedecida. Y estaba la voz de Rodrigo, más baja, más contenida, pero presente, respondiendo con esa calma que ella ya reconocía como suya. Guadalupe detuvo la aguja por un momento, solo un momento, escuchando sin querer escuchar, porque el sonido llegaba sin pedir permiso. Luego retomó el trabajo con una deliberación que era casi una declaración. Aquello no era asunto suyo, y ella lo sabía. Pero el corazón, que nunca fue tan obediente como la mente, hizo algo distinto en aquel momento de contención. Se apretó levemente, con ese apretón que no es dolor declarado, pero es una incomodidad real y honesta en el centro del pecho. Ella conocía ese apretón,
Había sentido versiones de él antes y sabía que ignorarlo era la única estrategia razonable disponible. Entonces lo ignoró, o lo intentó, y los dedos continuaron sobre la tela azul con una presión un poco mayor de la necesaria. El vestido no merecía toda esa tensión, y respiró hondo. Soltó los hombros y permitió que las manos regresaran al ritmo correcto. Trabajar bien también era una forma de dignidad, y la dignidad era algo que nunca se permitía perder por nadie. Al mediodía, cuando la campana de la pequeña iglesia cercana dio las 12 campanadas en el aire frío, los pasillos volvieron al silencio. Guadalupe estaba terminando el dobladillo del vestido azul, cuando oyó pasos en el pasillo que reconoció antes de ver quién era. Eran los pasos de Rodrigo, esos pasos deliberados y espaciados que había aprendido a distinguir de los demás, sin darse cuenta cuándo. La puerta del taller estaba entreabierta como de costumbre, y él se detuvo en el umbral sin empujarla. Simplemente permaneció allí. Ella no levantó la mirada de inmediato, porque había aprendido que era mejor dejar que las personas llegaran a su propio tiempo. Terminó el hilo que había comenzado, hizo el nudo con los dedos, cortó el hilo con la tijera y solo entonces lo miró. Estaba distinto a como estaba por la mañana, no en la ropa. La ropa era la misma, pero había algo cambiado en su postura, una rigidez en los hombros que no era la postura habitual de quien carga autoridad, era la postura de quien acaba de luchar. Había en su rostro esa expresión cerrada que ella reconocía en los hombres que no fueron educados para mostrar lo que sienten. Pero había también en las comisuras de los ojos algo difícil de nombrar sin equivocarse, algo entre agotamiento y determinación. «Necesito hablar con usted sobre algo que no es simple de decir», dijo, y la frase sonó preparada, pero sincera. Guadalupe dejó la aguja sobre la mesa con cuidado, cruzó las manos en el regazo y dijo simplemente, «Lo escucho, señor». Él entró 2 pasos, cerró la puerta suavemente detrás de sí y permaneció de pie con los brazos a los lados del cuerpo por un momento. Era un gesto casi vulnerable en él, esa falta de saber dónde poner las manos que ocurre cuando la situación quita el control habitual. «La familia exige que anuncie el matrimonio con Valentina del Moral antes de que termine este mes», dijo con voz controlada. «El consejo amenaza con impugnar la administración de las propiedades si continúo aplazando una decisión que ya consideran tomada». Guadalupe escuchó aquello sin mover un músculo del rostro, porque había aprendido a recibir noticias difíciles sin darle al otro la satisfacción de una reacción inmediata. Permaneció en silencio, esperando, porque había algo en la forma en que había dicho aquello que indicaba que no había terminado. «No pienso casarme con Valentina del Moral», dijo entonces, y la frase cayó en el aire del taller con un peso específico. Había en ella una declaración que era al mismo tiempo simple y enorme, simple en palabras, enorme en lo que representaba para un hombre de su posición. «Comprendo la presión que eso representa», dijo Guadalupe con cuidado, sopesando cada palabra antes de dejarla salir. «Y entiendo también que usted no vino aquí a contarme esto solo para que yo supiera de un asunto que no me pertenece». Él la miró con esa atención directa que era tal vez el rasgo más constante en él en cualquier momento o circunstancia. «No», dijo con esa economía que ella había aprendido a leer como respeto y no como frialdad. «No vine solo por eso». Permaneció en silencio por un momento que fue más largo que los silencios anteriores entre ellos, más cargado también. La luz de la ventana entraba de lado a esa hora y creaba una franja dorada en el suelo entre donde ella estaba y donde él estaba. Había en ese detalle visual algo que parecía significativo, sin que ella supiera exactamente por qué pensaba eso en ese instante.
Existe una propuesta que necesitaría su consideración honesta, dijo por fin, con la voz más baja de lo habitual. Una propuesta que entiendo que es extraordinaria y que tendría todo el derecho de rechazar sin que eso alterara nada entre nosotros. Y Guadalupe sintió el corazón hacer ese movimiento involuntario otra vez, ese movimiento sin nombre que seguía sin poder detener. El silencio que se instaló después de esas palabras tenía una cualidad distinta a todos los silencios anteriores entre ellos. Era un silencio que esperaba, que contenía dentro de sí el peso de algo todavía no dicho, pero ya presente en el aire del taller. Guadalupe no lo apresuró. No hizo el gesto de quien quiere llenar el espacio vacío con palabras para disminuir la tensión. Se quedó quieta, con las manos en el regazo y la mirada en su rostro, esperando con esa paciencia que era una de sus fortalezas. La luz de la ventana continuaba dibujando aquella franja dorada en el suelo, y el polvo del taller danzaba dentro de ella sin peso. Y Rodrigo respiró una vez profundamente antes de hablar, como si necesitara buscar la frase en un lugar más profundo de lo habitual. «Necesito una novia», dijo, y se detuvo como si estuviera probando el peso de esas 3 palabras en el espacio entre ellos. No una novia elegida por el consejo, no una novia de conveniencia decidida por personas que entienden de tierras y no de vida. Necesito a alguien que acepte un acuerdo temporal, si así lo prefiere, solo lo suficiente para que el consejo retroceda. Alguien que tenga la dignidad para ocupar ese papel sin menospreciarse y la inteligencia para entender los límites del acuerdo. Guadalupe escuchó cada palabra con esa atención total que daba a las cosas importantes, sin parpadear, sin mover un músculo. Y cuando él terminó, el silencio volvió, y esta vez era ella quien debía responder o no, y sabía que no había respuesta pequeña posible. «Usted me está proponiendo matrimonio», dijo despacio, no como pregunta, sino como quien necesita oír la cosa en voz alta. «Un matrimonio de conveniencia», confirmó él, «con todas las garantías legales y materiales que usted considere necesarias. Usted tendría un nombre, una posición, recursos y libertad dentro de los límites que el acuerdo estableciera entre nosotros. Y cuando el consejo esté suficientemente convencido y la presión se disipe, el acuerdo puede deshacerse de la forma que usted prefiera». Guadalupe lo miró durante un tiempo que no pudo medir con precisión, porque el tiempo se había vuelto extraño allí dentro. Había una parte de ella que quería levantarse, tomar su bolsa y salir por esa puerta sin mirar atrás ni una sola vez. Era la parte de ella que había sido plantada frente a una iglesia con un vestido blanco y flores en las manos y gente mirando. La parte que había aprendido de la forma más dura posible que los acuerdos con gente de posición tienen cláusulas que no aparecen en el papel. La parte que desconfiaba de favores, de propuestas que suenan demasiado bien, de hombres que llegan con soluciones cuando nadie las pidió. Pero había otra parte, más silenciosa y más honesta, que escuchaba aquello con una atención distinta y más abierta. La parte que había observado a Rodrigo durante semanas, que había aprendido el lenguaje de sus silencios y de sus gestos contenidos. Y esa parte decía que aquel hombre no era Santiago, que el parecido entre los dos era solo superficial y engañoso. «¿Por qué yo?», preguntó por fin, y la pregunta era directa y simple, como ella misma siempre había sido en todo lo que importaba. «Porque usted es la única persona que ha entrado en esta casa en las últimas semanas y me ha tratado como a un hombre y no como a un título. Porque cuando le dije que tenía razón, no se sorprendió ni agradeció, solo asintió como si fuera lo más natural. Y porque vi cómo salió por la calle aquel día, con el vestido blanco y la cabeza en alto, y entendí lo que eso costó». Guadalupe sintió algo dentro de ella moverse de una manera casi física,
ese temblor interno que precede a una decisión. Todavía no respondió, porque una respuesta a aquello necesitaba más que un impulso. Necesitaba una elección consciente y completa. «Necesito un día para pensar», dijo por fin. Y había en su voz una firmeza que no era rechazo ni aceptación todavía. «Tiene todo el tiempo que necesite», respondió él, sin presionar, sin añadir argumentos, sin hacer el gesto de quien espera cierta respuesta. Y salió del taller con esos pasos deliberados de siempre, cerrando la puerta con el mismo cuidado con el que había entrado. Guadalupe se quedó sola con el vestido azul sobre la mesa y aquella propuesta enorme, ocupando de repente todo el aire de la habitación. Permaneció quieta durante un largo momento, mirando la tela sin verla de verdad, porque los ojos estaban vueltos hacia adentro, y allí adentro había un silencio distinto a todos los otros, un silencio que estaba haciendo una pregunta sin palabras. Esa noche, Guadalupe no fue a cenar con las otras criadas en el comedor del piso de abajo, como era su costumbre diaria. Se quedó en el taller hasta que anocheció por completo, trabajando con la lámpara encendida y los pensamientos girando sin encontrar reposo. Había cosido el mismo tramo del vestido azul 3 veces, deshaciéndolo siempre antes de terminar, porque las puntadas no salían rectas. Y sabía que las puntadas no salían rectas porque las manos obedecían a una mente que estaba en otro lugar por completo. Entonces se detuvo, dobló la tela con cuidado, colocó los instrumentos en su lugar y se quedó simplemente sentada mirando la lámpara. La llama de la lámpara se movía levemente con el aire que entraba por la rendija de la ventana, y había en ese movimiento una constancia que calmaba. Pensó en su madre, como pensaba siempre cuando necesitaba claridad y no encontraba dentro de sí misma lo suficiente para decidir. Su madre le había dicho algo cuando Guadalupe tenía 15 años, una noche en que cosían juntas a la luz de una sola vela. Le había dicho que la diferencia entre una elección valiente y una elección impulsiva es que la valiente se hace con miedo, y aún así se hace. La impulsiva se hace sin miedo, corriendo hacia adentro, y solo después se descubre que lo que parecía valentía era solo una huida disfrazada. Guadalupe había guardado esa frase en un lugar dentro de sí, reservado para las cosas que necesitan años para ser comprendidas plenamente. Y ahora la frase regresaba no como consejo, sino como pregunta. ¿Qué era aquello que sentía frente a la propuesta de Rodrigo? Había miedo, eso era claro, un miedo específico y concreto de volver a colocarse en una posición de dependencia de alguien, de firmar con su propio nombre un papel que la colocaba dentro de un mundo que se había empeñado en dejarla fuera, de despertar un día y descubrir que había repetido el error de confiar en alguien cuyas palabras suenan bien, pero cuyas acciones son otras. Pero había también algo que no era miedo, algo distinto, más silencioso y más honesto de lo que el miedo suele ser normalmente. Era esa percepción nítida de que Rodrigo era diferente, no perfecto, no sin contradicciones, pero diferente en lo que importaba. Y la diferencia que importaba era esa. Había pedido, no exigido. Había dejado espacio para el no, sin poner cara de sufrimiento. Se levantó y fue hasta la ventana. La abrió completamente a pesar del frío de la noche, que entró de golpe con olor a piedra mojada. El jardín estaba oscuro, salvo por la luz de la luna que plateaba las puntas de los rosales libres en los costados del camino. Había una quietud en aquel jardín de noche que era completamente distinta a la quietud que conocía del jardín durante el día. Era una quietud más honesta, sin la representación que los lugares habitados suelen hacer durante las horas en que son vistos. Se quedó allí por un largo tiempo, con el frío en los brazos y los ojos en la oscuridad del jardín, dejando que el pensamiento se asentara. Y cuando finalmente fue a su cuarto,
Había algo distinto en la forma en que caminaba por el pasillo, algo que se había afirmado. Todavía no había decidido, no completamente, pero había dejado de huir de la posibilidad de decidir que ya era algo. Había dejado de tratar la propuesta como una trampa y había comenzado a tratarla como lo que realmente era, una elección. Y las elecciones, su madre también le había dicho, no son buenas ni malas por naturaleza. Son buenas o malas por lo que hacemos con ellas después. Se acostó en el pequeño cuarto con ese pensamiento como compañía, y esta vez el sueño llegó antes de lo que había esperado. Llegó con esa mansedumbre específica que el cuerpo reserva para las noches, en que la mente finalmente suelta algo pesado y durmió sin soñar, que a veces es el mayor descanso disponible para quien carga muchas cosas despierto durante el día. A la mañana siguiente, Guadalupe bajó al jardín antes de ir al taller, algo que nunca había hecho desde que había llegado a aquella casa. El jardín por la mañana, temprano, tenía una cualidad que no había percibido desde la ventana, una humedad viva y un silencio habitado. Los pájaros comenzaban a cantar en los cipreses antes de que la luz fuera firme, y había en ese sonido una urgencia que parecía alegre. Caminó despacio por el sendero central, con las manos unidas detrás de la espalda, sintiendo las piedras irregulares bajo los pies. La neblina de la mañana todavía reposaba baja sobre la hierba en los rincones del jardín, donde el sol todavía no había llegado con fuerza. Y había en ese caminar silencioso por el jardín una sensación de claridad que había buscado la noche anterior sin encontrar. Fue en los rosales donde se detuvo. Aquellos rosales de los costados que crecían sin dirección definida desde años atrás. De cerca podía ver que no eran solo libres, eran resistentes, con espinas duras y tallos que se habían doblado y aún así habían crecido. Había flores abiertas entre las ramas torcidas, flores de un rojo que parecía imposible en la luz fría de la mañana de otoño. Guadalupe se quedó mirándolas por un largo momento, con esa atención que daba a las cosas bellas cuando nadie estaba mirando, y pensó, sin querer pensar, que había algo en aquellos rosales que decía que crecer chueco no impide florecer de verdad, que la forma que el mundo impone y la forma que la vida encuentra raramente son la misma cosa, y que está bien que así sea. Oyó pasos en el camino detrás de sí y no necesitó girarse para saber quién era, porque los pasos ya tenían nombre dentro de ella. Rodrigo se detuvo a una distancia respetuosa, como siempre hacía, como si hubiera una regla invisible que nunca cruzaba sin permiso. No esperaba encontrarla aquí, dijo, y había en esas palabras una sorpresa genuina que no intentó disfrazar de ninguna manera. Yo tampoco esperaba estar aquí, respondió con honestidad, sin girarse todavía, los ojos aún en los rosales abiertos. Hubo una pausa, y en el espacio de esa pausa, el jardín continuaba con sus pájaros y su neblina, y su hermosa indiferencia a todo. Pensé en lo que usted me dijo ayer, dijo por fin, y se giró hacia él con esa mirada directa que era solo suya. Él tenía el cabello suelto otra vez, y ella notó eso con la misma sorpresa discreta de la primera vez que lo había visto, como si el cabello suelto perteneciera a un Rodrigo distinto del Rodrigo de las cenas y de los asesores y de los carruajes con escudo. Un Rodrigo que existía en las mañanas y en los jardines y en las cocinas a primeras horas, antes de que el título volviera a vestirlo. «Tengo una condición», dijo, y la frase salió firme, sin vacilación, porque había pasado toda la noche llegando hasta ella. «Solo una, pero no es negociable, y si usted no puede cumplirla, la respuesta es no, sin resentimiento de ninguna parte». Él permaneció completamente inmóvil, con esa atención total que era la forma más respetuosa de escuchar que ella había encontrado en él. «Que sea honesto conmigo en todo», dijo.
no en todo lo que sea conveniente, en todo, incluso en lo que sea difícil. Que si un día el acuerdo cambia, si un día las circunstancias cambian, yo sea la primera en saberlo y no la última en descubrirlo. No necesito afecto que no existe. No necesito palabras bonitas que no tienen raíz. Necesito solo honestidad real. Rodrigo permaneció en silencio por un momento, mirándola con esa expresión que ella había aprendido a leer como una consideración seria. No es una condición difícil, dijo por fin. Es solo lo que cualquier persona debería poder esperar de cualquier otra. Entonces, estamos de acuerdo, dijo ella, y extendió la mano hacia él con esa simplicidad directa que era la marca de todo lo que hacía. Él miró la mano extendida por un segundo, y había en ese segundo algo que ella no supo leer completamente, pero sintió. Luego extendió su propia mano y tomó la de ella, no con fuerza excesiva, no con levedad distante, con una firmeza equilibrada. El apretón de manos duró solo lo necesario, pero había en él una seriedad distinta a cualquier formalidad común. Era el apretón de dos adultos que toman una decisión con los ojos abiertos, sabiendo el peso de lo que comienzan juntos. El jardín estaba alrededor de ellos con esa hermosa indiferencia de siempre, los rosales abiertos, los pájaros en los cipreses altos, y la neblina de la mañana se fue levantando despacio, como si todo el jardín hubiera decidido que era hora de dejar entrar la luz. La noticia del compromiso entre el patrón de la hacienda San Miguel y la costurera de cabello rojizo recorrió la ciudad como pólvora. No había metáfora más precisa, porque el calor de esa noticia ardió en todas direcciones al mismo tiempo, sin control, en los salones de la alta sociedad, en las tiendas de telas, en los cafés, donde los hombres de negocios discutían el mundo con aire de autoridad, en todas partes donde el nombre de la Vega era conocido, y era conocido en toda parte que se considerara relevante en aquella ciudad. La reacción no fue de sorpresa, fue de indignación, que es la sorpresa de quien cree que las reglas existen para protegerlos específicamente, y las reglas de ese mundo decían que un hacendado no se casa con una costurera, independientemente de cualquier otra consideración. La familia de la Garza se retiró de la hacienda San Miguel al día siguiente del anuncio, con una velocidad que decía más que 1000 palabras. La señora de la Garza salió por los portones, con esa postura de mármol que las mujeres de la aristocracia usan cuando están furiosas. Valentina del Moral, según el chisme que le llegó a Guadalupe a través de Inés, había dicho cosas que no se repiten en voz alta. El consejo de la familia envió una carta que Rodrigo leyó solo en su despacho y luego dobló y guardó sin comentar con nadie. Guadalupe supo de la carta por Inés, claro, y permaneció en silencio cuando lo supo, sopesando lo que aquello significaba para el acuerdo entre ellos. Esa misma tarde fue al despacho, llamó a la puerta y entró cuando él dijo que entrara con la voz de siempre. «Vi que llegó correspondencia de la familia», dijo sin rodeos, porque los rodeos nunca fueron su estilo. «Llegó», confirmó él, sin levantar la mirada de los papeles que tenía delante en ese primer instante. Luego la miró directamente. Se levantó y había en ese gesto de levantarse, cuando ella entró, algo que ella notó con una atención que no había pedido. «Impugnarán la decisión ante el Consejo Regional», dijo, «y usarán la diferencia de origen como principal argumento». «Lo esperaba», respondió ella con una serenidad que no era indiferencia, era solo la ausencia de sorpresa que la protegía. «Sé que lo esperaba», dijo él, «y es por eso que necesito garantizar que usted entiende completamente lo que está por venir». Lo que estaba por venir le explicó con esa claridad directa que ella había aprendido a respetar como una forma de consideración, era mucho,
Habría miradas, habría comentarios, habría puertas que no se abrirían e invitaciones que no llegarían y silencios que pesarían. Habría mujeres que la mirarían de arriba a abajo con esa sonrisa que no es sonrisa, sino una evaluación disfrazada de cortesía. Habría hombres que ignorarían su presencia como si fuera parte del mobiliario caro, pero sin derecho a palabra ni opinión. Y habría momentos, dijo con la voz más baja, en que necesitaría una fortaleza interior que él esperaba que tuviera. «La tengo», respondió simplemente, y había en esas dos palabras toda la historia de una mujer que había sobrevivido a muchas cosas. Rodrigo permaneció en silencio por un momento, mirándola con esa expresión difícil de leer, pero fácil de sentir. Había en esa mirada algo que iba más allá del acuerdo, más allá de la conveniencia, más allá de cualquier cosa que pudiera describirse como estrategia. Era la mirada de un hombre que está viendo a una persona real, con todas sus capas, con toda su historia, con todo su peso. «Hay algo que necesito decir que no forma parte del acuerdo», dijo, y la voz le salió con una textura distinta, más desnuda. Guadalupe permaneció inmóvil, porque había aprendido a quedarse inmóvil cuando algo importante estaba por suceder en una conversación, y había en ese momento, en el despacho, con la luz de la tarde entrando por la ventana alta, algo que era claramente importante. «No empecé esto solo por estrategia», dijo, mirándola con esa honestidad que ella había pedido y él había prometido. «Empecé porque desde aquella tarde en la fonda había algo que no conseguía nombrar, pero tampoco conseguía ignorar completamente. No sé qué es, y no voy a llamarlo por un nombre que todavía no le pertenece, pero necesitaba que supiera que existe». Guadalupe escuchó aquello con el corazón, haciendo ese movimiento involuntario que había dejado de intentar controlar con la razón. Permaneció en silencio por un momento que fue largo y necesario, y después dijo con la voz serena, firme y honesta: «Yo tampoco sé qué es», dijo ella, «pero tampoco pude ignorarlo, y también creo que necesitaba saberlo». Rodrigo permaneció en silencio por un instante, como si hubiera llegado al límite de lo que todavía podía ocultar sin ser injusto con ella. Luego dio un pequeño paso hacia ella, no para acortar la distancia por impulso, sino porque la verdad exigía mayor cercanía. «Hay otra cosa que necesito decir, y esta vez no puedo dejarlo para después», habló con la voz más baja que nunca. «Cuando la vi en aquella iglesia, saliendo sola con el vestido blanco delante de todos, algo en mí cambió sin aviso. No fue lástima, no fue curiosidad, no fue solo indignación por lo que le hicieron. Fue como si la hubiera reconocido incluso antes de saber su nombre, como si alguna parte de mí supiera que no podía simplemente darle la espalda». Respiró hondo, y sus ojos oscuros permanecieron en ella con una honestidad casi dolorosa. «Fue por eso que me acerqué. Inventé un pretexto, oculté quién era, la traje cerca de mí. Al principio me dije que solo necesitaba entender por qué aquella imagen no salía de mi cabeza. Pero cada día en esta casa, cada palabra suya, cada silencio, cada gesto de dignidad, solo hizo crecer esa certeza. Me enamoré de usted antes de admitírmelo a mí mismo, y cuando finalmente lo entendí, ya era demasiado tarde para fingir que era otra cosa. El matrimonio por acuerdo fue la forma cobarde que encontré de no perderla antes de tener el valor de decir toda la verdad. Hubo un brillo distinto en sus ojos entonces, no de debilidad, sino de la valentía más difícil, la de mostrarse por completo. No sabía cómo decirle esto sin parecer otro hombre usando palabras bonitas para conseguir lo que desea. No sabía cómo pedirle que creyera en mí después de todo lo que la vida ya le había quitado. Pero ahora necesito que sepa, Guadalupe, que nada de esto fue vacío para mí.
La quise cerca desde el primer instante y después pasé a querer no solo su presencia, sino su confianza, su paz y su amor. Si todavía hay un camino entre nosotros, quiero recorrerlo sin ninguna mentira, y esta vez con el corazón entero en las manos. Guadalupe permaneció inmóvil por un momento, no porque no tuviera nada que sentir, sino porque sentía demasiado al mismo tiempo. Había dolor antiguo dentro de ella, había cautela, había asombro, pero también había esa verdad silenciosa que el corazón reconoce antes que la razón. Y cuando miró a Rodrigo, comprendió que por primera vez un hombre no le estaba ofreciendo promesas, sino verdad. El despacho quedó en silencio después de esas palabras, y era un silencio completamente distinto a todos los anteriores. Era el silencio de dos personas que acababan de colocar algo verdadero en el espacio entre ellas por primera vez, sin nombre todavía, sin promesa todavía, sin certeza de a dónde aquello llevaría o qué costaría en el camino que estaba comenzando, pero presente, real, honesto. Y eso era más de lo que cualquiera de los dos había tenido con alguien en mucho tiempo. Rodrigo la miró con esa mirada que ella ya conocía, pero que en ese momento tenía una capa nueva que era distinta. Y Guadalupe lo miró y sintió por primera vez desde la iglesia que confiar no era necesariamente lo mismo que perder. El matrimonio de Guadalupe y Rodrigo se celebró al comienzo de la primavera, cuando los jardines de la hacienda San Miguel comenzaron a florecer otra vez. No hubo ostentación vacía, ni lujo usado como espectáculo para silenciar a la ciudad, solo belleza verdadera y presencia sincera. Guadalupe entró sin miedo, con la cabeza en alto como aquel día en que salió sola de la iglesia, solo que ahora no estaba sola. Rodrigo la esperaba frente al altar, con los ojos fijos en ella, como quien finalmente encuentra su propio destino sin posibilidad de duda. Ese día, ante Dios y ante todos, ya no había acuerdo, ni conveniencia, ni estrategia que quedara entre los dos. Había amor, había elección, había dos vidas que finalmente se reconocían como pertenecientes la una a la otra. En los meses que siguieron, la ciudad continuó hablando, como siempre hablan las ciudades pequeñas y las familias orgullosas. Pero el tiempo, que deshace mentiras y confirma verdades, comenzó a hacer su trabajo silencioso e inevitable. Guadalupe no se perdió dentro de la hacienda San Miguel. No se convirtió en la sombra de ningún título ni en el adorno de un salón. Llevó a esa casa la firmeza de sus propias raíces, la delicadeza de sus propias manos y la dignidad que nadie jamás logró arrebatarle. Rodrigo, por su parte, se volvió un hombre más completo a su lado, menos prisionero del peso del nombre que llevaba, y todos los que antes dudaron comenzaron a percibir que aquella unión no era un escándalo, sino una rareza. En el segundo verano después del matrimonio nació el primer hijo, un niño de ojos vivaces y cabello oscuro como el de su padre. 2 años más tarde llegó la niña pelirroja como Guadalupe, con una risa clara que llenaba los antiguos pasillos de vida nueva. La casa que durante tanto tiempo conoció solo el silencio, pasó a conocer risas, pasos pequeños, telas esparcidas y tardes de sol en el jardín. Rodrigo solía llegar más temprano solo para ver a sus hijos correr entre los cipreses, mientras Guadalupe los llamaba desde la terraza, y en muchos finales de tarde, cuando la luz dorada se posaba en los rosales libres, él la miraba en silencio con la misma certeza del primer día, la certeza de que había amado a Guadalupe incluso antes de comprender el nombre de aquello que sentía por ella. Fueron felices no porque la vida se volviera fácil, sino porque aprendieron a atravesarla lado a lado. Hubo inviernos duros, decisiones difíciles, pequeñas pérdidas y preocupaciones, como hay en cualquier vida verdadera y larga.
pero en cada una de esas estaciones descubrían de nuevo que habían nacido el uno para el otro de una manera rara y profunda, no como en los romances apresurados que prometen eternidad en una sola mirada, sino como dos almas que se eligen de nuevo cada día. Rodrigo nunca se arrepintió del plan que creó para acercarse a ella, pero pasó el resto de su vida agradeciendo al cielo porque ella se quedó. Y Guadalupe, que un día salió sola de una iglesia con el corazón en ruinas, terminó su vida sabiendo que era amada de verdad. Muchas veces, ya con el cabello tocado por los años, ambos regresaban al pequeño pueblo donde todo había comenzado de forma tan dolorosa. Caminaban juntos por la orilla del río, el mismo río que un día había llevado el velo de Guadalupe en su corriente tranquila. A ella le gustaba detenerse allí por algunos minutos, mirando el agua pasar mientras Rodrigo permanecía a su lado en silencio. Porque algunos lugares no guardan solo el dolor de lo que fuimos, guardan también la prueba de cuánto Dios puede rehacer destinos. Y entonces ella tomaba su mano, como había hecho aquella mañana entre los rosales, y sonreía con la paz de quien lo ha comprendido todo, que la peor herida de su vida había sido, sin que pudiera imaginarlo, el camino exacto que la llevó al gran amor. Mi gente querida, hemos llegado al final de la historia de Guadalupe y Rodrigo, dos corazones que el mundo intentó mantener separados, pero que el amor reunió en el momento justo. Ella nos enseñó que la dignidad no depende de la riqueza y que ninguna humillación tiene el poder de disminuir un alma verdadera. Él nos mostró que incluso los hombres más fuertes y más rodeados de deberes necesitan el valor de amar con sinceridad. Esta historia nos recuerda que el amor real no nace solo del encanto, nace del respeto, de la verdad y de la elección renovada cada día. Gracias por haber caminado conmigo hasta aquí, por haber sentido cada silencio, cada dolor y cada esperanza de esta narrativa. Si esta historia les tocó el corazón, dejen su like, suscríbanse al canal y vengan conmigo a la próxima historia que ya nos espera más adelante. Y nunca olviden, mi gente querida, que a veces la vida primero hiere exactamente en el lugar donde después hará nacer el milagro. Cuiden su corazón, cuiden a quien aman y no dejen que nadie los convenza de que han llegado demasiado tarde para ser felices, porque el amor verdadero puede tardar, puede pasar por caminos difíciles, pero cuando llega, lo cambia todo para siempre. Con amor, de su canal Cuentos del Corazón.